a leer en mi hora de clase la sentencia, no se la mandé a leer en horas extraoficiales, en mi hora de clase. Entonces, por eso es que lo hago en mi hora de clase para que no digan que yo los estoy sobrecargando de trabajo, sino que los mando a leer en mi hora de clase. Y tú en mi hora de clase debiste leer mi sentencia. Si no te la leíste, falta de responsabilidad tuya. Pero no es excusa una semana y media a decirme que tú no te pudiste leer la sentencia. Me da mucha pena, Germán. Y no es excusa. No es excusa. No me pongas más excusas porque tengo la razón. Porque la mandé a leer el martes y te partió el celular el viernes. ¿Qué pasó con los 3 días? ¿Por qué no la leíste en mi hora de clase? A todos se las mandé a leer en mi hora de clase y está la grabación de la clase que lo demuestra. Y las sentencias y todas las lecturas se las mando a leer en mi clase, ni siquiera esto oficialmente. No es excusa, hermano. Y puedes vivir en un corregimiento donde tú quieras, pero te la mandé a leer en mi clase. Es que yo en ningún momento me... Vamos a seguir. Uno tiene que... ¿Qué pasó, Germán? Profe, yo no me estoy negando, yo la sentencia me la leí, profe, pero pues, pero... Te estoy preguntando de la sentencia y te estoy preguntando lo primero de la sentencia, ni siquiera la parte considerativa. Te estoy preguntando, si tú vas a leer una sentencia, lo primero que tú tienes son los argumentos del actor, ¿por qué la demanda? ¿Por qué la demanda? Entonces, si tú no me puedes responder absolutamente nada es porque no te la leíste. O sea, me da mucha pena con ustedes. Me pueden decir que yo soy una prepotente y lo que ustedes quieran, pero no soy prepotente. Que en mi clase se respeta y a mí me gusta que ustedes respondan. La virtualidad, chicos, es un tema de responsabilidad. Es un tema de responsabilidad. ¿Ya? Es como si ustedes estuvieran en un salón de clases, pero en sus casas. ¿Ya? Y yo soy muy consciente que ustedes tienen unas actividades y que tienen muchas dificultades a veces de conexión, a veces de datos, y yo los entiendo. Pero lo que yo no justifico es que ustedes no cumplan con las responsabilidades una semana y media después, porque ni siquiera la pregunté el martes. Hoy es viernes. Una semana y media después no me van a decir que no pudieron leerse la sentencia o que no pudieron trabajar la sentencia. No es excusa. Y yo creo que ustedes, si utilizan un poco la lógica, ustedes deben darme la razón a mí. Él pudo tener todos los problemas, Germán, pudiste tener todos los problemas, ya, pero es que debiste haberte la leído el martes. Por favor, chicos, seamos más responsables. ¿Ah? Yo le dije que yo me leí la sentencia, pero obviamente yo necesitaba repasar las preguntas y eso, pero, o sea, porque es que semana y media, o sea, únicamente, o sea, uno tiene otras actividades, pues, por las cuales puede hacer y, pues, y esas cosas, o sea, se le van olvidando a uno, y uno constantemente tiene que seguir repasándola, profe. Pero la verdad, o sea, si a usted no le parece considerable, o sea, No, es que no pues, me parece. coloque Es su nombre. inadmisible. O sea, yo en realidad, yo no acostumbro a hacer esto, sí, porque yo normalmente yo cumplo con mis actividades, pues, y todo lo demás, pero que usted lo vea de esa forma, pues ya eso, Germán, no es que lo vea de esa mire, forma. Cualquier persona con 2 dedos de frente lo ve de la forma que lo estoy viendo, Germán. o sea, profe, mire, es que es muy fácil, o sea, cuando uno, o sea, por lo menos cuando usted no está viendo, pero por lo menos, mire, yo tengo que hacer un sacrificio para poder conectarme, incluso para poder conectarme a clase, yo tengo que hacer un sacrificio, imagínense, y solamente tengo un solo medio de comunicación que es el teléfono. Mire, aquí hago trabajo Word, trabajo Excel, trabajo PowerPoint y pues y me queda muy difícil y la verdad quedé casi una semana incomunicado, pero bueno, profe, yo... Germán, y se lo digo no a ti, sino a todos. Yo eso lo entiendo y sé los sacrificios que ustedes están haciendo para estudiar. Y yo eso lo entiendo. Tanto lo entiendo que si ustedes se conectan después, hay veces que ustedes me escriben y me dicen, profesora, realmente hoy no me pude conectar. Yo eso lo entiendo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen unas dificultades
se les acaban los datos, a veces no hay para los datos. O sea, muchas situaciones que yo he escuchado de muchos compañeros de ustedes y yo eso lo entiendo, Germán, de verdad que lo entiendo. Pero lo que yo no entiendo es que no realicen las actividades, ¿cierto? Eso es lo que yo no entiendo. Porque si yo se las colocara de un día para otro, yo dijera, bueno, de pronto se le presentó una dificultad, se fue la luz, muchas cosas, porque se pueden presentar muchas cosas. Pero una semana y media después, Germán, que tú no hayas buscado la forma de hacer tu actividad, a pesar de que sé que los muchos sacrificios que tú haces, porque los entiendo, y reitero, cuando ustedes tienen dificultades, yo los excuso de las clases, cuando de pronto no pueden entregar un taller, yo los excuso y les doy las otras posibilidades que lo hagan, que lo entreguen posteriormente, los excuso y les doy opciones para que ustedes recuperen y no les vaya mal. Ya, Germán, pero lo que no me gusta es que yo dejo una actividad, una semana y media después me vayan a decir que no lo hicieron. Eso es lo que yo no encuentro una justificación, Germán. O sea, yo sé los esfuerzos que tú haces y sé que de pronto tienes algunos contratiempos y lo entiendo, pero la sentencia la puse a leer el martes. Si tenías dificultades, Germán, realmente tú sabías que íbamos a socializar esta sentencia y que ustedes debían participar en la socialización de la sentencia, había que buscar la forma, ¿cierto? Uno busca la forma, Germán. Uno busca la forma, de verdad. ¿Ya? Yo entiendo de las dificultades de todos ustedes, de verdad que las entiendo. Si no las entendiera, les pusiera, eh, no, imagínense cuántas personas aquí faltan todos los días y yo les pongo excusa, o cuántas personas no tienen dificultades de salud y uno no sabe si eso es verdad o mentira, pero yo presumo la buena fe, ¿ya? Pero en este aspecto, Germán, realmente en este momento no veo, o sea, no veo la situación, no veo una semana después prácticamente de no hacer la actividad. No veo, y más cuando, bueno, cuando tú respondiste unas preguntas. ¿Tú qué pregunta te tocó responder? ¿A qué pregunta te tocó responder? La 3. Bueno, Germán, yo te voy a preguntar la tercera pregunta. Esa fue la que tú respondiste. Pero, ¿será que puede preguntarle a otro compañero No, te voy a mientras yo preguntar hago la ahora. tercera pregunta y pienso los No, te argumentos voy a para... preguntar ahora. Te voy a preguntar ahora. ¿Cuál es el problema? Estamos en un examen oral. Esto que estoy haciendo es un examen oral de una sentencia. A ver, Germán. La primera pregunta eran los argumentos, la segunda el contexto, la tercera, ¿por qué se declaró inexequible la expresión solo? Esa es la 3, ¿cierto? Sí, esa es la 3 de ustedes. Yo tengo esa como la 3. ¿Esa fue la 3? Chicos, ¿me confirman? No, No, profe. ¿Cuál fue la 3? no, Señale los la 3 aspectos, los antecedentes. señale los aspectos más Creo que relevantes tiene que ver con el que han contexto tratado en el histórico. artículo 25. Ah, bueno, Germán, entonces, ¿cuáles son los aspectos más relevantes del contexto histórico? Mencióname, por ejemplo, las escuelas que se mencionan dentro del contexto histórico, que es uno de los más relevantes. La provincia de Pamplona de 1815. Ajá, ¿qué más? Bueno, esto fue porque, ¿no? Porque Andrés Bello, que fue el creador del Código Civil, pues adoptó esta medida del Código Civil chileno. Entonces por eso trajo la expresión la expresión de la palabra solo a la legislación. Ajá, ¿qué más? Bueno, después de eso el Código Civil entró a regir. Entonces, Laura, colócame el celular en silencio. Vamos a
Germán, te estamos Sí. escuchando. Puedo continuar nuevamente. Sí, claro, Después de continúa. bueno, después de eso el Código Civil entró a regir en el año 1873, donde correspondía a la lógica jurídica que imperaba en la Ajá. época que surge lo que es la codificación. Pero dentro de los aspectos más relevantes de ese contexto histórico, hubo como unas escuelas que se generaron, que son las que justifican ese artículo 25. ¿Cuáles escuelas pudiste encontrar dentro de ese contexto histórico? Pues ya voy, ya. Regálame un minutico, bro. Germán. Germán, Sí, profe, sí. cuénteme, mijito. Eh, Cuénteme, Germán. ¿Cuáles fueron esas escuelas? Ya me hablaste como del Código Chileno, de la Constitución de Pamplona, pero hubo unas escuelas que justifican ese artículo 25. ¿Cuáles son esas escuelas? La escuela el CG, sí, profe. ¿Y El qué CG, pasó? ¿Qué dicen ahí esa escuela? Dentro de la sentencia, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Qué pasó, Germán? ¿No te leíste la sentencia? Estás sí, profe. buscando ahí en la sentencia. Entonces eso lo debes tener hasta escrito porque respondiste esa pregunta. Sí, incluso no tengo ni la sentencia porque no sé ni en qué parte todo. Entonces, por favor, dinos los aspectos, porque es que necesitamos avanzar. Y ya nos hemos demorado mucho escuchando pues los argumentos, las excusas, entonces vamos a lo preciso, vamos a la sentencia. ¿Cuáles son esas escuelas? ¿Qué decían esas escuelas? Si de pronto recuerdas anotaste pues algún autor de esas escuelas, principales exponentes. Bueno, según recuerdo, porque porque en realidad estaba buscando la sentencia, pero en realidad no la encontré. Encontré Así la que escuela, ahorita no la sí, encontraste. exactamente para un apoyo. Encontré la escuela dogmática también. Uh-huh. Por eso, pero tú no respondiste a esa pregunta. Sí, claro, bro. Bueno, entonces, ¿dónde la escribiste? Tú no debiste haber escrito la respuesta. Eso lo puedes utilizar como apoyo. No, en realidad no me acuerdo de más nada. Pero no tienes la respuesta que tú hiciste, Germán. No, tampoco la encuentro, bro. Ay, no, Germán, pero ¿y entonces? Te pregunto lo que tú hiciste y tampoco me das respuesta. Y entonces, ¿qué quieres que yo piense, Germán? No, Germán, o sea, dime qué pienso yo ahora. Te estoy preguntando la respuesta que hiciste, que tú mismo hiciste, te la estoy preguntando. Porque
Ajá, como te presentaron tantas dificultades, entonces dime, tampoco. Entonces, ¿qué pasa ahí, Germán? Creo que yo sé el esfuerzo que estás haciendo, pero toca hacer un esfuerzo adicional entonces, porque no podemos dejar, no podemos dejar a medias ese esfuerzo que tú estás haciendo. O sea, si te estás haciendo un esfuerzo, te estás haciendo un esfuerzo para conectarte, también tienes que hacer el esfuerzo para responder las preguntas. Bueno, Doc, disculpa, soy cuénteme, Juan. Juan Felipe Cogollo. Disculpa, ahorita no pude entrar porque estaba en una llamada súper importante. Pero eh, esa tercera pregunta, pues yo estoy en equipo con este chico y pues yo incluso ayudé un poquito a formularla. Y la respuesta a esa pregunta es que la idea de la interpretación ¿Es eh, que? de, la idea de la interpretación por la vía legislativa tiene origen, obviamente, en el derecho francés. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es que dándole al legislador la facultad Obvio, de dictar. qué pena que te interrumpa. Lo que pasa es que no vamos por esa parte de la sentencia, sino que a Germán se le presentaron unas dificultades y por eso me atreví a adelantarme, porque era la única pregunta que él había respondido, ¿ya? Ah, ok. Pensaba que estaba preguntando, porque es No, que. no, no, es que como Ah, te conectaste después porque sí, estabas en tu exacto. llamada, Sí, no sí, sabes por dónde vamos, sí. ¿ya? Pero entonces a tu grupo le estaba preguntando la primerita, que eran los Ah, ok. argumentos del Sí, actor, esa la hice ¿ya? yo. Entonces, pues si me das la oportunidad también podría responder. Bueno, claro que sí te doy la oportunidad Bueno, de poder entonces, responderla. a la pregunta, indique los argumentos que sustentan la demanda de inconstitucionalidad. Pues lo primero que encontré yo fue que la norma acusada reprodujo el texto original y no tuvo en cuenta la modificación efectuada por la Corte en una sentencia que es la C-037 de 1996, pese a que por disposición del artículo 243 de la Carta, Pero no la. me leas. O sea, te puedes apoyar. Apóyate en la Ok, pregunta, pero no la leas. ok. Entonces, lo que pasó fue que, pues, la persona que hizo la demanda no tuvo en cuenta que Ajá. hubo un cambio. Y es que Ajá. la Corte ya, pues, no en repetidas ocasiones, sino que ya antes había hecho una modificación de lo que aparece en el artículo 25 mediante la sentencia C-037 de 1996. Ajá. Entonces, ¿Qué dice que eh, hay ahí entonces respecto a la sentencia? Hay unas palabras, dos palabritas clave sí, sí, sí. respecto a esa sentencia. Lo ¿Qué es lo que de, hay ahí? o sea, a ver si te entiendo, creo que me estás hablando de que hablaban de cómo las expresiones ley y la expresión oscura, como que, o sea, disculpa, ¿me repites la pregunta? Sí, acabo de mencionar la sentencia C-037 del 2006. De Respecto de esa 1996. sentencia y este artículo 25, ¿qué predica el actor que hay? Cosa juzgada. Eso es lo Cosas que cosa juzgadas. juzgada. O Sí, sea, ese es el primer argumento. sí, ¿Qué claro. más? Entonces, lo otro es que la interpretación literal de las expresiones ley y expresión oscura que aparecen en el artículo es el apartado legislativo, podría interpretar la Constitución, pero ignora a la Constitución como a la Corte Constitucional como máximo intérprete de la Carta. Además de eso, también se habla de una exclusividad conferida al Congreso que vulnera los derechos a la igualdad y la legitimidad. ¿Eh? Y ya, en ¿Qué más? general, Hay bueno, otro argumento que él tiene también, que de hecho la Corte no lo desarrolla mucho en la sentencia, pero sí lo argumenta el actor. bueno,
La integración de precedentes, dice aquí, sí, la integración de precedentes tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema al sistema de las fuentes. Ok. Pues Del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, sí, además señor. de la Corte. Se hace alusión de que se puede integrar otras Los se intérpretes. pueden hacer otras interpretaciones por parte de Exacto. las altas cortes, como aparte de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano de la jurisdicción, el Consejo de Estado de la jurisdicción contencioso administrativo y la Corte Suprema de la jurisdicción ordinaria. Sí, o sea, en otras palabras, lo que da a entender es que no es solo el legislador el encargado de la interpretación de las leyes oscuras. Ok, perfecto. Vamos a Listo. continuar. Por favor, vamos a la segunda pregunta. En el orden que ustedes tienen, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Por qué la Corte ¿Por qué la Constitucional? Corte Ay, una sola persona, por favor. ¿Por qué la Corte? Elkin, por favor, que tiene la mayor lealtad. Sí, profe, me está dando para que baje la mano o para que participe. Ah, no, es para que por favor me digas la segunda pregunta, porque yo tengo un orden Ah, ok. diferente acá. La segunda pregunta es, ¿por qué la Corte Constitucional considera que no hay cosa juzgada? Ah, listo, listo. Listo, Vamos a eso. listo. Si me iba a adelantar. Ok. Bueno, vamos a ver. Rubiela Regino. Rubiela. Rubiela. Ya pasó Rubiela. ¿Quiénes son los miembros del grupo de Rubiela? Rubiela, ¿quiénes son los miembros de tu grupo? Profesora, disculpe, Ya aprendí el Elkin micrófono. Romero, Ajá, Ya te abrió el micrófono. sí. Cuéntame los miembros de tu grupo, por favor. Yo. Te olvido. Es que se profesora me. Elkin Romero, Es que Elkin se me. José, Romero. José María Córdoba, Ya va. Mariana Elkin Chalá, Romero. José Córdoba. No, o sea, disculpe, no, yo. No. Yo, No, ¿qué? ¿qué pasó? Estoy enredada. Ya va, profesora, disculpe un Rubiela momento. está en mi grupo. Disculpe, O sea, no sabes profesora, yo quién soy es del tu grupo de grupo. Rubiela. ¿Y quiénes son? Valeria Estrada, Verónica Sánchez, Valentina Tirado, Ah, ya. Valeria Estrada. las 3B. Verónica Sánchez, Valentina. Miércoles, que Valentina. Verónica Sánchez. Valentina Tirado, Valentina Tirado. Darcy Más. Mercado, Darcy Mercado. ¿Ya? 2, 3, 4. ¿Listo? Y Rubiela, Ok, perfecto. Muchísimas gracias. sí, Rubiela Tirado. Rubiela. Ahora sí ya. Hay una confusión ahí de los miembros. Ya, discúlpeme, que me bloqueé por un momento. Dale, tranquila. La segunda pregunta, ¿por qué no hay cosas juzgadas? Evidentemente no hay cosas juzgadas porque siguió el estudio por parte de la Corte Constitucional. ¿Por qué no hay cosas juzgadas? Pero es que se me trabó el computador. Pero te estamos escuchando. Pero te estamos escuchando bien. Ay, Dios mío, este computador me va a volver loca. ¿Me escucha? Es que no escucho. Sí te escuchamos, miércoles, grave. Sí te escuchamos. Ya, y ahora sí. ¿Cuál? Me repite la pregunta que no escuché. ¿Cuál pregunta? La de la cosa juzgada. ¿Por qué no hay cosas juzgadas? La Corte
si la Corte concluyó que hay una ausencia de cosa juzgada, si no estoy mal, creo que el contenido normativo que fue objeto de decisión, pues, en la Corte, o sea, en la sentencia que está citada en la Corte, pues, pues, en aquella oportunidad la Corte centró su análisis en la interpretación con autoridad de la Constitución, mientras que la norma demandada, que pues es el artículo 25, regula ya la interpretación con autoridad de la ley, la cual no solo expresa pues estos contenidos normativos diversos, sino que plantea problemas jurídicos distintos. Por lo que, eso es lo ¿Y que cuáles serían esos problemas jurídicos distintos que plantea el artículo 48 y el artículo 25? Si no estoy mal, no es que haya ausencia de la cosa juzgada, hay ausencia de la cosa juzgada porque el artículo 25 no tiene la misma identidad material completa como se dice en el artículo 40 de Y la otro, ley. ¿Ah? Del artículo 48, discúlpeme. Y pues se dice que no es la misma identidad, ya que la Corte se apoya a la tesis de los órganos que intervinieron, quienes afirma en el artículo 48. Se refiere a la interpretación con autoridad de la Constitución. En cambio, el artículo 25 se refiere a la interpretación con autoridad de la ley. Entonces, el contexto se origina a los artículos distintos y, bueno, esa es mi respuesta. ok. Yo no hay cosa juzgada material ahí. Ay, ahora no vas a responder eso. Ay, me preguntó a mí, disculpe, ¿qué me preguntó? No escuché. Ay, sí que estoy hablando contigo. No escuché, ¿qué me preguntó? No, que sí, hay o no hay cosa juzgada material. No hay. No hay cosa juzgada material. No hay Ya. cosa juzgada. Ya, discúlpeme. No, efectivamente hay que tener en cuenta dos cosas. Que ahí se está hablando de una cosa juzgada material, más que de una cosa juzgada formal. Y en al hacer el análisis de la identidad de razones entre el artículo 48 y el artículo 25, se da una diferencia, pero tangencial entre uno y el otro. Que en el artículo 48, perdón, el que hacía mención la compañera hace un instante, pues hacía una interpretación con autoridad de la Constitución. O sea, ahí le estaba dando bueno, si leyeron el artículo 48, espero que lo hayan leído, van a entender lo que estoy diciendo. Que en ese artículo 40, si no, los insto a que se lo lean. En el artículo 48 es muy similar al artículo 25. Uno pareciera que fuera una reproducción automática del texto del artículo 25 de la Constitución. Pareciera que fuera muy similar. Entonces, cuando uno dice, no, hay cosas juzgadas porque ya la Corte estudió ese artículo, que a pesar que no es el mismo artículo, es el mismo contenido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si cosa juzgada formal si era el artículo 25 y posteriormente hubiese otra demanda donde demandaran, valga la redundancia, es el artículo 25. Pero en este caso es el contenido del artículo que podría considerarse como una reproducción automática del otro artículo. O sea, es cuando dos normas diferentes tienen el mismo contenido normativo. Dos disposiciones diferentes, discúlpenme, tienen el mismo contenido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pareciera que fueran iguales en el del artículo 48, que nuevamente los insto a que se lo lean para que me entiendan un poco mejor. Pero ¿qué pasa? Como dijo la compañera, en el artículo 48 se hace una interpretación con autoridad de la Constitución, es decir, que le está dando la facultad al legislador para que haga la interpretación de la Constitución. Y
lo cual no se puede hacer y por lo tanto fue declarado esa parte inexequible, porque le corresponde a la Corte Constitucional. Pero en el artículo 25 se hace una interpretación con autoridad, es de la ley, o sea, no está tocando la Constitución, o sea, ley en sentido estricto, ya no en sentido lato, que incluye Constitución y ley, sino ley en sentido estricto. Y como estamos en ley en sentido estricto, se hace una interpretación con autoridad de la ley, o sea, es diferente. Y cuando estamos hablando de interpretación con autoridad de la ley, pues la puede hacer el legislador y pues otros entes que ya veremos más adelante. Entonces, por eso es que no hay cosas juzgadas, porque uno trata de la Constitución, o sea, que el legislador está haciendo interpretación de la Constitución, lo cual le corresponde a la Corte Constitucional, y acá en el artículo 25 está hablando de la interpretación que se hace de la ley. Entonces, por eso la Corte dice no, materialmente son diferentes. ¿Por qué? Porque uno trata, como dijo la compañera, de la Constitución y otro trata de la ley. Ahora vamos a estudiar ese artículo 25. Como es diferente, como son diferentes, diferentes objetos, entonces vamos a ahora hacer ese estudio de constitucionalidad de ese artículo 25 porque ya descartamos la cosa juzgada material. O sea, aquí no hay cosa juzgada material. Y es por ello que proceden a hacer el estudio de constitucionalidad de la norma. Muchísimas gracias, Rubiel. Vamos a continuar. José María Córdoba. José María, Dígame. ¿quiénes son los miembros de tu grupo? Elkin Romero, Mario Sí. Rojas, Salá y Natalia Contreras. Mario Rojas, Mariana Chalá. ¿Y quién es el último? Natalia Contreras, profe. Natalia Contreras. Perfecto, José María. Cuéntanos de esos aspectos relevantes del contexto histórico de la sentencia. Del artículo 25, más bien. Sí, listo, profe. Primero que todo, encontramos varios puntos a tratar respecto al contexto histórico del artículo 25. Sí. En el derecho colombiano tenemos en primera medida el artículo 20 de la Constitución para la provincia de Pamplona en 1815. Y aquí se establecía que le correspondía al legislador aclarar el sentido de las leyes fundamentales. Y pues en las leyes en las cuales existía duda o oscuridad o algún otro tipo de controversia. Pero dejaban claro que, perdón, profe, José discúlpeme María, si escucha gritos. discúlpame. José María, perdón. Sí, No la sé si escucho. se dieron cuenta, pero me salí de la llamada. No sé si se dieron cuenta. Entonces, estabas hablando y no te escuché. Qué pena. Por Sí. favor, repite nuevamente. Discúlpame, pero me sacó Profe, de la llamada. Sí, profe, no se preocupe. Escucha los gritos que hay detrás de mí para que me dé un segundo y digo que hagan silencio. No escucho nada. Realmente no escucho. Bueno, entonces continúo, profe. Les estaba diciendo que en el contexto colombiano, en el contexto histórico, pues tenemos en primera medida el artículo 20 de la Constitución para la provincia de Pamplona en 1815, que aquí se establecía que al legislador le correspondía aclarar el sentido de las leyes fundamentales en las cuales existiera alguna duda u oscuridad o algún tipo de controversia. Okay. Pero se dejaba claro que estas interpretaciones no podían tener un efecto retroactivo, pues, sí, no podían tener un efecto retroactivo. Entonces, recordemos que en el artículo 25, la norma demandada pues, ha mantenido su estructura y su forma desde que se redactó el Código Civil en 1873. ¿Qué pasa? Que en esta época se tenía una enorme confianza respecto a la voluntad que expresaba el legislador. Se consideraba que la igualdad, la justicia y la seguridad jurídica representaban que una garantía para la protección y la preservación de los principios que se encargaba de proteger a los ciudadanos y de la arbitrariedad estatal, ¿cierto? Entonces, por este motivo se le daba esta confianza al legislador en interpretar las leyes y crear derechos. Esta confianza que se le daba es porque en esta época había un culto hacia la ley demasiado grande,
Entonces encontré aquí que nos dice que algunos determinantes como Luis Recasens Siches denominaba este culto como la frenética apoteosis del fetichismo legalista. Entonces, profe, estos son algunos de los antecedentes por los cuales esta norma está redactada de tal forma. ¿Por qué se le da tanta libertad al legislador? O pues, ¿por qué está redactada de esta forma para que el legislador pueda interpretar las leyes? Profe, ¿sí me escuchó? Se salió de la llamada otra vez. Ah, No, ella está ahí. Ahí se ve. No, Chari, a mí no me Qué aparece. pena, se me apagó el Entonces, micrófono. Es que se me apagó. ah, ok. Yo lo estoy escuchando. El King dijo, se salió la llamada otra vez y otro dijo, no se aparece. Y Mariana dijo, sí, ahí está. Sino que apagué el micrófono y no me di cuenta y estaba hablando y bueno, no me escuchaba, obviamente. Sí, José María, cuéntame un poquito de esas escuelas que se presentaron dentro del contexto histórico, por favor. ¿Qué es lo que más me interesa de esa sentencia? profe, ¿usted me podría decir a qué escuela se refiere? Sí, las escuelas que se mencionan dentro del contexto histórico del artículo 27 mencionan unas escuelas, por ejemplo, la racionalismo jurídico, la escuela dogmática, inclusive habla de la jurisprudencia de intereses y conceptos. Profe, yo lo voy a ser sincero, y es que realmente no recuerdo haber leído algo respecto a las escuelas. O sea, cuando hice esta pregunta, no recuerdo. Pero bueno, si usted me pregunta sobre la jurisprudencia de conceptos, yo me voy a lo que es mi clase de teoría del poder y del Estado y de argumentación jurídica. Si usted me deja de pronto decirle lo que es la jurisprudencia de conceptos y tratar de como enmarcarla en lo que estamos estudiando. Pero es que realmente te podría salir mucho del contexto histórico, ¿cierto? Porque es que apenas hace una alusión de la sentencia. Entonces, te me irías a explicar la jurisprudencia de conceptos e intereses y realmente no es la idea. Estamos enfocándome en el contexto histórico de ese artículo 25, que estas escuelas justifican por qué se da una interpretación con autoridad de la ley. Por eso o sea, es interesante, pues qué bueno que lo sepas, pero no está relacionado con la sentencia específicamente. Entonces, no sé si otro miembro del grupo quiera participar. Mariana. Sí, profe, hola, no, la verdad es que cuando hicimos la socialización, nosotros no mencionamos las escuelas. Pero si la mitad del contexto histórico son las escuelas, ¿qué les pasó ahí, chicos? ¿Ah? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Del grupo, la mitad del contexto histórico son las escuelas. No, profe, lo que pasa es que pues nosotros encontramos totalmente relevante con la explicación que dio José. De hecho, nosotros esas preguntas las socializamos entre todo el grupo y con la explicación esta de que era un fenómeno creciente el plasmar el derecho, la positivización del derecho. Entonces, por esto había ese respeto a la ley y al legislador. Entonces, nosotros en esos argumentos pensamos que eran pues suficientes, ¿no? Y ahí pues ahorita nos damos cuenta que usted requería los argumentos estos de las escuelas. Ahí sí hay que serle sincero y fallamos ahí. Porque sinceramente no lo tocamos, no porque no lo habían, porque yo me acuerdo que sí lo leí, pero como que no le di la importancia, no le di la relevancia, sino más bien a los argumentos que dio José. Como siempre una sentencia larguita, nosotros tratamos como de filtrar lo más importante. Bueno, ya. ¿Quién del grupo quiere participar en esa parte del salón, del resto del salón? Profe, pues yo soy del grupo, soy Natalia. Dime, Natalia. Bueno, profe, Y por aquí alzó la manito. Sí, Natalia. Sí, dime, Natalia. profe, bueno, en la sentencia que nosotros estamos tratando y pues al momento de indagar acerca de la pregunta que usted nos hizo, pude darme cuenta que en esa sentencia se hace referencia pues también a lo que conocemos como la escuela exegética.
¿Por qué digo esto? Porque pues la escuela de la exégesis aquí pues promugnó como cierto método de interpretación, conociéndose como ese diseño pues, de ciertos instrumentos procesales, los cuales vienen siendo dirigidos para poder garantizar la aplicación estricta y pues precisa de la ley. Entonces, considero que una de las escuelas presentes aquí pues es la escuela de exegética. ¿Qué más decía esa escuela de la exégesis? A ver, David, cuéntanos, que alzado la mano. Sí, profe. Lo que pasa es que yo no soy del grupo, profe, pero soy del salón, ajá. Entonces, Sí, claro, para participar, está bien. en la sentencia mencionaban a varios autores. En la Ajá. exégesis, en la escuela exégeta, mencionan a Kelsen, Carlos Cosio y J.L. Austin. Y Sí, posteriormente mencionan a Hart y a Dworkin. Ellos dicen que coincidieron en sostener pues, una interpretación judicial que requiere no solo del acto intelectual de conocimiento, sino del acto de voluntad, porque el juez es creador de derecho. Y dice que se advierte que las diferencias que surgieron, dígame, profe, pero dígame, profe. esa escuela de la exégesis, ¿cuál estás hablando tú como juez creador de derecho? En esa, profe. La Dice, exégesis. o sea, hablan del acto de voluntad porque el juez debe ser creador de derecho, es creador de derecho. Así lo dice ¿Pero en de la cuál me estás sentencia, profe. hablando? Pero en la exégesis no es creador de derecho, dicen todo lo contrario. Pues, o sea, lo que pasa es que en la exégesis, es que eso es lo que yo le quería preguntar. Lo que pasa es que en la exégesis hablan de que la ley se debe cumplir a cabalidad y la ley debe ser sobre todo, ¿cierto? Yo tengo claro Es eso. correcto. Pero Ajá. entonces, explícitamente en el inciso 16 Ajá. de, ya le digo, de la interpretación de la ley que aparece en la sentencia, hablan sobre el contexto histórico y pues hablan de todos estos códigos de Andrés Bello, de las escuelas, donde menciona la exégesis, donde menciona Ajá. el derecho libre de Alemania. Entonces, a mí me tendió a confundir eso porque ellos primero mencionan a los autores y luego dicen que se debe hablar de un acto de voluntad donde de derecho. Y esa era la pregunta que yo le tenía. Si la No, exégesis dice que la ley no. es sobre todo, ¿por qué hablan de que hay un acto de voluntad donde el juez quedó de derecho? Esa es la pregunta que yo le iba a hacer, profe. Mira, porque es que cuando hacen el recuento histórico o del contexto histórico, ellos comienzan hablando de la escuela de racionalismo jurídico, que es la escuela de la exégesis, ¿cierto? Que más o menos, si la vieron lo que vieron conmigo o la habrán visto con otro docente, pero específicamente conmigo vieron la escuela de la exégesis. En esa escuela se garantiza una aplicación estricta y precisa de la ley, ¿cierto? Algunos hablaron, creo que fue Natalia hace un momento, habló de que todo lo contrario, de que lo que buscaba la escuela era disminuir la discrecionalidad y la subjetividad que puede tener el juez. Entonces, un juez creador de derechos jamás va a ser un juez, pues se aumenta cuando crea derechos un juez que es totalmente discrecional y totalmente subjetivo, ¿ya? O puede operar en cierto grado la subjetividad y la discrecionalidad. Lo que pasa es que cuando hacen esa evolución histórica, comienzan hablando primero de la escuela de la exégesis, luego ya se van adentrando al siglo, pues, dentro del contexto histórico, a los últimos, al siglo XIX y a principios del siglo XX, y cuando entran al siglo XX hablan de otras escuelas. Tú mismo mencionaste a la escuela que quiero hacer alusión, que se llama la Escuela del Derecho Libre. O sea, hay una evolución del derecho, pero solamente hablan como una liniecita. En esa escuela del derecho libre sí se presenta un juez creador de derecho. De hecho, si alguno tiene esa exposición se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo, porque ahí el juez se sustenta en lo que considera justo. ¿Ya? Sí, pero Entonces, disculpe por interrumpirla, profe, pero también hablan de que este Escuela de Derecho Libre es donde implica un juicio de valor, donde el juez ajá, tiene una responsabilidad, ¿ya? ajá, Entonces es le dan un correcto. papel más preponderante al juez en esta escuela, Sí, diferente a la exégesis. Ya entendí, totalmente. profe, ya.
Ahora Lo sí, que ahora pasa es sí. que en la escuela del derecho libre sí hay un juez creador de derecho, a diferencia de la escuela exégesis. La exégesis, el juez se llama boca de la ley. ¿Qué quiere decir? Que el juez solamente le corresponde aplicar la ley tal cual como está establecida. Y de hecho, si no hay una ley tal cual como está establecida, dice la escuela de la exégesis, tienes que recurrir a la analogía, pero la misma ley te va a dar la respuesta al caso. Por eso se llama juez boca de la ley. Cuando pasa a la escuela del derecho libre, ya en el siglo XX, que se comienza a hablar de la escuela de la libre investigación científica de François Jenny, y Jenny también tiene una pequeña incidencia en la escuela del derecho libre, porque la escuela de la libre investigación científica, ahí lo mencionaba en el texto, la escuela libre se apoya en otras ciencias para poder hacer la interpretación. Entonces miren cómo está abriendo paso a otras fuentes o a otros medios para hacer la interpretación, como unas fuentes auxiliares, por así decirlo, para poder realizar la interpretación. Entonces ya va, digamos que va restándole valor a ese concepto de que la ley es lo único que te va a permitir hacer la interpretación. Entonces viene la escuela de la libre investigación científica, que también la menciona en el texto, y donde que es de François Jenny, eminentemente francés. Y Jenny pues abre la puerta de la escuela de la libre investigación científica, y digamos que también le da paso. A veces algunos a François Jenny también lo colocan como exponente de la escuela del derecho libre, pero él es más de la libre investigación científica. En la escuela del derecho libre, lo que acabaste de mencionar, el juez tiene que partir de lo que hace unos juicios de valores. Aquí lo más importante es el juez, porque el juez puede crear derecho conforme a lo que él considera que es justo. Pero ahí es donde se le hace la crítica a esa escuela. Lo que es justo para un juez puede que sea injusto para el otro. Entonces ahí juega un papel muy importante la subjetividad y la discrecionalidad del juez. O sea, esa es una de las críticas que se hace. Por eso una pregunta que me hacías era eso, que en la escuela de la exégesis invoca la ley, pero ya en el siglo XX ya comienzan a meterse otras escuelas como la libre investigación científica, como la escuela del derecho libre, e inclusive, a pesar de que la escuela dogmática de Savigny es muy positivista, también comienza a abrir paso a otras fuentes como la costumbre, algo que era impensable en la escuela de la exégesis. Entonces, básicamente, miren que ese es todo el recuento de las escuelas que menciona, o sea, partiendo del racionalismo jurídico con la escuela de la exégesis, donde hay una primacía absoluta de la ley y donde el juez tiene que aplicar ese tenor literal de la ley, o sea, es una reproducción mecánica, por eso es que se dice juez boca de la ley. Y los juristas ya a finales... Disculpe. ¿Qué juega ahí? Bueno, yo le quería concluir, profe, que, o sea, estas fueron las 4 que yo encontré, las 4 escuelas: exégesis, dogmática, derecho libre y por último la escuela de la libre investigación científica. Quería resaltar que en la que usted estaba diciendo ahorita, lo dogmático, y la escuela del Escuela derecho, dogmática y digo, de la positivismo. libre investigación. Ajá. Exacto, o positivismo, que ahí mencionan a Savigny y a Jenny. En esta de la libre Sí. investigación y la de dogmática, pues ellos se pusieron de acuerdo y consideraron que para saber y aplicar el derecho debía conocerse la voluntad y la intención del legislador, ¿ya? Entonces dicen que Sí, por lo que la interpretación de la ley no podía limitarse al tenor literal, a diferencia es a correcto. lo que exponía la exégesis, ¿ya? Ajá, Entonces es correcto. ellos pusieron en la sentencia, me acuerdo, si no estoy mal, ellos pusieron varios puntos donde hablaban, creo que lo lógico, gramatical, y creo que, no me Los acuerdo métodos de del último, profe. interpretación, ya los dijo. Exacto, ellos Por eso es mencionaron que ya los cuatro, dijo. Lógico, mencionaron cuatro, gramatical, profe. histórico y sistemático, los que ya vimos. Exacto, sí, exacto, profe. Es que no me acordaba, profe, pero yo sí me acuerdo que ellos mencionaban esos cuatro Métodos. métodos, y pues se referían a lo que ellos implicaban en esa jurisprudencia o en esa interpretación de la ley. Claro, es que es una evolución total. Por eso es que es tan importante estas escuelas dentro del contexto histórico, porque abre el paso a esa evolución que de la ley se hace. Entonces, ¿por dónde iba? Ah, bueno, los juristas
en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX se dan cuenta pues de que el ordenamiento jurídico no es pleno. ¿Qué quiere decir que no sea pleno? Que pues no todo va a estar metido en esas disposiciones normativas, de que van a existir vacíos dentro de la ley. Entonces la ley pues se hace necesario acudir a otras herramientas para poder resolver el caso, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí mencionaba la escuela dogmática del positivismo. Entonces ahí menciona la aplicación de los métodos de interpretación, que ya los vimos, por eso es que los vimos antes, para que los entendieran dentro de la sentencia, que son el lógico, el histórico, el sistemático, el gramatical, que son, de hecho, son métodos que Savigny los propugna. Entonces, dice que, pues, que se debe aplicar esos métodos de interpretación y que el derecho pues no está establecido totalmente en las leyes, sino que hay que irnos a la experiencia. Y por eso es que le dan un valor a la costumbre. Entonces miren cómo se van metiendo con otras fuentes y van de cierta manera reconociendo una evolución del derecho. Y bueno, después continúa esta escuela dogmática y se abren otras escuelas como la libre investigación científica y el derecho libre, donde se va a darle la posibilidad al juez que se convierta en un juez creador de derecho. Pero ojo, dentro de la escuela dogmática el juez no creaba derecho, porque todavía se aplicaba todavía el positivismo como tal. Sí se abrió una puerta a la costumbre, sí, pero vamos a acatar la costumbre, pero todavía hay un margen de discrecionalidad del juez, o sea, el juez todavía está atado para crear o poder interpretar abiertamente, pero cuando viene la escuela del derecho libre, digamos que, mejor dicho, ahí le abren todas las puertas al juez y el juez ahí se convierte completamente en un juez creador de derecho. Bueno, eso es, bueno, después hacen como una pequeña alusión a Ehring con la jurisprudencia de intereses y sociológica, en donde se aplica un método teleológico que es buscar pues la intención del legislador dentro de las normas y poder aplicarlas pues dentro de la interpretación. Pero bueno, eso simplemente es una pequeña alusión y de esa escuela de la jurisprudencia de conceptos. Pero ahí donde más se explaya dentro del contexto histórico es en la escuela de la exégesis, que es la que le da el soporte a esta ley, y la escuela dogmática, que sigue defendiendo la ley, pero ya digamos que es más mesurada. Ahí ya es, le abre paso a otras fuentes, ya le van abriendo paso a otras fuentes, pero ya en el siglo XX. Recordemos que la escuela de la exégesis parte del siglo XIX, ¿cierto? De mediados del siglo XIX, y esta escuela dogmática y del positivismo ya se presenta a principios del siglo XX, o finales muy a principios del siglo XX. Ojo, reitero, sigue siendo la ley preponderante, pero le da la posibilidad de que se puedan admitir otras fuentes aparte de la ley. Pero ojo, la ley sigue siendo como lo más imperativo, ¿ya? Eso quiero que lo tengan claro. Bueno, sigamos entonces. Sigamos. Muchísimas gracias, David. Muy bueno su aporte. Listo, profe. Sigamos. Elkin tiene la mano levantada. ¿Alguna pregunta que quiera hacer? No, profe. Bueno, yo quería pues hacer una sugerencia muy respetuosamente. Dígame, doctor. Esa pregunta daba como a la confusión, ¿no? Porque vea, lo que usted, pues lo que pude identificar, lo que usted quería, más que todo que le respondiéramos, era por los antecedentes ideológicos que dieron a la creación de la ley. Porque si a uno le preguntan, los antecedentes históricos son el contexto social, algo que era tangible, lo que estaba sucediendo. Pero vea que cuando hablamos de escuelas y eso, ya hablamos como de ideologías, de corrientes de pensamiento. Entonces, o sea, una sugerencia para próximas actividades para que haya un mejor desarrollo, pues si es el caso, si es necesario, colocar las dos preguntas, antecedentes históricos y antecedentes ideológicos, pero porque así creo que
pues en lo personal, vea que Pero no, hablaba del contexto histórico. por El eso, contexto histórico es el desarrollo que tuvo las escuelas. Eso hace parte del contexto histórico. ok, por Yo no, eso, pre- no, yo no, eso, yo no eso era pre- lo que le decía, que tiende a confundir esa palabrita, pero no, pues totalmente, sí, ese era el sentido que usted quería que le respondiéramos. Lo hice como una sugerencia muy respetuosa, claro está. y te la acepto y es válida. No, pero lo que quiero decir es que yo en ningún momento quise, pues, de que yo no pregunté, pues yo pregunté los aspectos más relevantes de ese contexto histórico de la sentencia. Obviamente lo que ustedes dijeron no está malo, eso hace parte del contexto histórico y más cuando se adentra en Colombia, ¿ya? Pero ¿qué le faltó? Pues le faltó ese soporte de las escuelas de interpretación y eso eminentemente hace parte del contexto histórico. Si yo divido la pregunta, como tú dices, los aspectos ideológicos, o sea, bueno, lo podría hacer, pero realmente la quise dejarla un poco más amplia en el sentido de que ustedes pudieran identificar dentro del contexto de la sentencia no solamente cómo llega a Colombia, sino también esas escuelas que fundamentan que fundamentan ese artículo 25. De hecho, si tú te vas a la sentencia, todo eso lo desarrollan en un acápite que se llama contexto histórico. No hace una diferenciación la Corte. Por eso quise como ceñirme también a ese acápite que decía la sentencia. Cuando te vas, dice contexto histórico del artículo 25, lo dice la sentencia de la Corte. Por eso me atreví a decir aspectos más relevantes del contexto histórico, haciendo alusión a ese acápite que mencionaba la sentencia. O sea, es válida tu sugerencia, pero por eso quiero indicar por qué pregunté contexto histórico, porque en el acápite de la sentencia dice contexto histórico del artículo 25. De hecho, si buscas la sentencia lo vas a encontrar y dentro de ese contexto histórico es que hacen todo ese desarrollo. Sí, me entiendes lo que te digo. Ok, sí, totalmente. Pero es válida tu sugerencia, la voy a tener en cuenta. Sin embargo, ¿por qué yo pregunto contexto histórico? Porque me fui a la cápite de la sentencia, ¿ya? Y dentro de la sentencia dice, todo esto que estamos hablando lo desarrolla de un contexto, ¿cómo se llama? Dentro de una cápite que se llama contexto histórico, ¿ya? Entonces yo lo que hice fue ceñirme a eso. Pero válido. Si ustedes lo quieren más específico, pues yo se lo hago más específico. Simplemente quise ceñirme a los acápites de la sentencia para que a ustedes les fuera más fácil identificar. Pero bueno, la quise dejar un poco más abierta. Bueno, pero Elkin, reitero a tu grupo, lo que ustedes dijeron no está mal y no le voy a decir, no, que lo que usted quería era lo otro, no. Yo quería que me dijeran, eso que ustedes dijeron era cómo ingresa o cómo hace parte ese artículo 25 Colombia, pues desde el Código chileno hasta que ingresa acá al Código Civil, ¿cierto? Eso sí es muy importante, o sea, no estoy desmeritando lo que ustedes dijeron, eso es muy importante, sino que eso va de la mano también con el desarrollo de las escuelas que le dieron sustento a ese Código chileno, porque de alguna parte tuvo que venir eso, ¿ya? Entonces, por eso, pero reitero, lo que ustedes dijeron no estuvo mal, sino que les faltó complementar un poco, ¿ya? Bueno, sigamos entonces. Andrea, Andrea Tatiana Solano. Sí, profe, aquí estoy. Al siguiente. Andrea, por favor, me regalas primero los miembros de tu equipo. Pamela Páez Páez, Sí. Nayelis Gómez, Alison González. Ya va. Mara Costa González. ¿Y quién más? Mara Costa. Mara Acosta. Listo. Falta quien, creo que se llama, ya, no sé cómo se llama, creo que se llama John Cantero. John Alexander. Sí, John Cantero.
Don Alex. Don Alex. Perfecto. Entonces, Andrea, por favor, sí, la siguiente pregunta. Creo que ahí sí va la expresión solo, ¿cierto? ¿Por qué fue declarada inexequible? No, vas en la última. Miércoles. Vas en la ¿Cuál es el última. orden que tienen Esa es la ustedes? última pregunta. La que viene es explique por qué la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 25 del Código Civil. Ay, sí, sí. ¿Por qué lo declaró exequible? Bueno, Cuenta. en primer lugar hay que establecer que la Corte Constitucional declara el artículo 25 del Código Civil exequible, pero condicionalmente. ¿Por qué? Porque omite las palabras solo y con autoridad. Entonces, dicho esto, ya vamos a pasar a los argumentos. ¿Por qué en esencia declaró el artículo 25 exequible condicionalmente? Y es que, en primer lugar, ya habíamos tocado este tema, y es que la Corte señala que la interpretación con autoridad la que hace referencia al artículo 48 de la Ley 270 de 1996 es de la Constitución, como ya habíamos dicho, no de la ley, contrario a lo que dice el artículo 25 del Código Civil. Es decir, en aquella ocasión la Corte focalizó su análisis en lo que es la interpretación con autoridad de la Constitución. Y el artículo 25 lo que regula es la interpretación con autoridad de la ley. O sea, el legislador, por lo que no solo expresa contenidos normativos distintos, sino que plantea problemas jurídicos diferentes. A esto hace referencia a la cosa juzgada, pero en sentido material. Y en este mismo sentido, con respecto a, ratifica que con el argumento del artículo 25 fue creado antes, uno de los argumentos que puso una de las partes que intervino, o sea, uno de los alegatos, fue que eso era... el artículo 25 fue concedido mucho antes que la reforma que hizo la sentencia, si no estoy mal, es la sentencia C037 de 1996. Eso también cuenta como un argumento de la Corte, porque este artículo el artículo 25 fue concebido en primera medida. Primero, que la modificación del artículo 48 de la ley 270 de 1996, y por tanto esto también es otro argumento con respecto a de la cosa juzgada. Y por otra parte, con respecto a otros argumentos de la parte de la parte de la demanda, es que se dice que el único facultado, en el artículo 25 se dice que el único facultado de interpretar la ley oscura de una manera general y es el legislador. O sea, aquí, con respecto a esto, la Corte señala que el título octavo de la Constitución habla acerca de la administración de justicia. Entonces se dice que esta se hace a través de una separación jurisdiccional, y por ello le corresponde como tal. Andrea, mira, me tienes un enredo. Aquí hablas de una cosa, hablas de otra. Concluye, dime, tres puntos básicos que tú digas, bueno, se declaró exequible por esto y por esto. Ya. Después de hacer una lectura, espera un momentico, para darte la indicación. Después de hacer una lectura, obviamente te puedes apoyar en lo que tú escribiste, porque para eso es el taller, ustedes tienen eso de apoyo. Pero no te comienzas a leer como todo, porque si no, vienes y te metes en otro, y como estás leyendo súper rápido, porque me imagino que estás nerviosa, no sé por qué. Entonces vienes y empiezas a hablar súper rápido y te metes en uno y te metes en otro. Vamos a organizar la idea. Punticos claros. Bueno, se declaró exequible por se declaró exequible porque no hay cosas juzgadas. Es decir, el artículo 48 trata acerca de la autoridad con interpretación de la Constitución, y el artículo 25 trata acerca de la interpretación con autoridad de ley. Ese es uno de los argumentos. El otro de los argumentos es que la Corte Constitucional también tiene facultad, según el título octavo de la Constitución con respecto a la administración de justicia, es que la Corte Constitucional también tiene facultad para interpretar la ley. Entonces, tiene la potestad última de interpretar la Constitución. Es el máximo intérprete. Ya. Y además de ello, se dice que la Corte, si bien puede intervenir en los debates acerca de la interpretación del alcance de las normas, como tal, el alcance de la legislación, esta también puede fijar la interpretación legal.
de la Constitución, esa que resulta como autorizada constitucionalmente. O sea, con esto me refiero a que señala la forma como debe interpretarse la ley y cómo debe hacerse, o sea, esa interpretación que es constitucional. La Corte también puede hacer eso. Ajá. Entonces también, o sea, sumándole al segundo argumento que le mencioné con respecto a la Administración de Justicia, se dice también que los jueces ordinarios, o sea, les corresponde la interpretación de la ley y a la Corte Constitucional la interpretación última de la Constitución. Es decir, con esto se deja claro que no solo le compete como tal al legislador interpretar la ley, sino también a la Corte Constitucional, lo que da paso a la pregunta número 5. Sí. Bien, vamos aquí a ver. La niña, 1, 2, 3, 4. María Camila Costa. Buenos días, profesora. María Camila, La ¿quién hace parte pregunta de tu número grupo? 5. ¿Quién hace parte de tu grupo? María Andrea Segura. María ¿Quién Segura. más? María Sola. ¿Quién? María Andrea Ursola. Segura. María Ángel Ursola, ¿quién más? Laura Rodríguez. Laura Rodríguez. Y Jorge Flores, Jorge Luis Flores, mi persona. Entonces sería María Camila Costa, María Segura, María Ángel Ursola, Laura Rodríguez y Jorge Flores. Bueno, solamente te voy a hacer una pregunta. Voy a dividir la quinta en dos. ¿Por qué se declara la expresión solo inexequible? Porque con esa palabra ellos estaban excluyendo a la Corte. Pues esa palabra solo hacía referencia de que el legislador era el único que podía interpretar la ley, y no es porque también la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia también tiene ese poder de interpretarla. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo lo hacen y por qué? ¿Qué pasa con la Corte? ¿Por qué la Corte tiene esa facultad? ¿Quién le da esa facultad? ¿Cómo lo hace? Eso lo dice la sentencia. Eso es lo que has dicho, está bien, porque la Corte también tiene la posibilidad. Entonces, ¿cómo lo hace la Corte? ¿Qué norma le da la facultad? ¿Cómo puede hacer la Corte esa interpretación? Eso lo dice la sentencia. A ver, María Ángel. Sí, profe, aquí. Complementar a tu compañera, por favor. Bueno, profe, entonces se declara inexequible la palabra solo porque aquí lo que se estaba haciendo era una exclusión acerca de la Corte, se estaba excluyendo la Corte y pues si bien sabemos la Corte tiene un fundamento y su papel es proteger el ordenamiento jurídico, en este caso la Constitución. Y si se declara inexequible aquí, se declara inexequible, perdón, pues porque esto le estaba excluyendo ese papel que tiene la Corte, como ya lo había dicho anteriormente, que es proteger el ordenamiento jurídico. Y pues aquí solamente les voy a ayudar. Esa expresión en este artículo lo que hace es excluir. Perdón, María Ángel, discúlpame que te interrumpa. Les voy a ayudar ahí en la respuesta para darle mayor claridad. Digamos, a la Corte en un principio le corresponde fijar el sentido de la ley, ¿sí o no? Sí, señora. Sí, señor. No, no le corresponde a la Corte. En un principio le corresponde al legislador, ¿cierto? La Corte lo puede hacer después, ¿ya? Por eso es que en un principio, por eso declara la expresión solo
Listo, porque le da paso a la Corte. ¿Por qué? Porque la sentencia de 240, el artículo 241 de la Constitución le da la facultad a la Corte a través de unas sentencias que pueden ser sentencias integradoras o sentencias de constitucionalidad condicionada, realizar una adecuada interpretación de las leyes. Pero en un principio quien hace la interpretación es el legislador. Pero digamos que también, o sea, también o con posterioridad o digamos de segundo nivel, lo puede hacer también la Corte Constitucional, puede fijar ese sentido de la ley a través de las famosas sentencias interpretativas. En las sentencias interpretativas son sentencias en donde la Corte Constitucional identifica dentro de esas normas demandadas si hay interpretaciones que puedan dar a esa norma constitucionales y no. Y eminentemente deja vigente esa norma indicando cómo se debe interpretar constitucionalmente. Y eso lo hace a través de las famosas sentencias interpretativas, ¿ya? Y también, pues, puede realizarlo a través de sentencias de constitucionalidad condicionada que se mueven por las demandas de inconstitucionalidad. De hecho, esta sentencia que ustedes tienen aquí es una demanda de inconstitucionalidad. Aquí la Corte está interpretando el artículo 25. Entonces, en un principio le corresponde al legislador, pero además del legislador, lo puede hacer la Corte Constitucional. ¿Ya? ¿A través de qué? A través de sentencias de constitucionalidad condicionada o sentencias interpretativas. ¿Ya? ¿Y eso quién le da la facultad? Lo da el artículo 241 de la Constitución. ¿Ya? ¿Sí les quedó claro esa parte? Sí, profe. Bueno, y ya la última pregunta. ¿Qué grupo me faltó por preguntarle? O ya a todos les pregunté. Creo que a todos les pregunté. Profe, falta mi grupo. ¿Quién habló? Juan David Echeverry. ¿Cuáles son los miembros de su grupo? Jesús Maturana. ¿Quién más? Natalia Delgado. ¿Me repite que se me entrecortó? Jesús Maturana, Natalia Delgado. Sí. Juan Felipe Ojeda. Sí. Hernán Jaraba. Y Vanessa Polo. Ok. Bueno, Juan David, ya que usted está hablando, cuéntenos por favor por qué se declara inexequible la expresión con autoridad. Bueno, pues, profe, hay que tener en cuenta que la expresión con autoridad surge en un contexto histórico en donde, pues, la ley era la única fuente de derecho y su preponderancia, pues, alcanza como la solución de todos los conflictos sociales. Pues, por consiguiente, esta desplaza la función judicial y aplicación de disposiciones ajenas a la voluntad democrática que se concreta en la ley. Pues por lo que esta expresión conlleva como que un contenido histórico más por decirlo así, de la época antigua. Esta expresión pues se considera como inexequible o no lleva como relevancia en la actualidad, ya que pues no solo la interpretación que hace el legislador con la ley tiene como que preponderancia en la actualidad, o por decirlo en otras palabras, no solo el legislador es quien tiene la facultad de hacer esta interpretación o quien tiene la autoridad de hacer esta interpretación, ya que pues las cortes también tienen dicha autoridad por medio de sus sentencias o por medio pues de la hermenéutica que ellos hacen de las sentencias. Hay que tener en cuenta que a partir de la Constitución de 1991, ¿qué es lo más importante? La protección de la Constitución.
la protección de la Constitución, es correcto. ¿Y qué pasaba con ese artículo 25? ¿Había un predominio de qué? Lo acabaste de O, decir. o sea, de la protección de la Constitución, ¿no? No, en el artículo 25, cuando hablaba con autoridad. Ah, ok, que se concretaba, o sea, se tenía como preponderancia lo que es la ley que hace el legislador o la interpretación que hace el legislador. Hasta ahí. Entonces, si vemos que en ese artículo 25, cuando dice con autoridad, resalta la preponderancia de la ley, ¿cierto? O la preeminencia de la ley, y estamos en el artículo 91 o estamos dentro de la vigencia de ese artículo 91 donde habla de una supremacía constitucional, ¿qué crees que pasaría ahí? Pues, profe, que dejaría de lado lo que es la protección de la Constitución o de lado otras como que interpretaciones que podría ser quien juzga la ley, en este caso, pues como la Corte. Bueno, ahí te faltó el peso ahí, el céntimo para el peso. Dije la palabra protección es una cosa, supremacía es otra. Todo se protege, pero aquí te dije el machete y no lo cogiste. Supremacía de la Constitución, que dentro del contexto histórico que ustedes se leyeron, miren, por eso les preguntaba a las escuelas, porque dentro de las escuelas se decía que había una preeminencia de la ley al momento de la creación de ese artículo 25. Entonces, cuando lo traen acá a la actualidad, en vigencia del artículo de la Constitución del 91, donde hay una supremacía constitucional, entonces estaría en contraposición a esto, porque el contexto histórico de esa norma se gestó en una preeminencia de la ley. Entonces, cuando habla con autoridad, está dándole una preeminencia a la ley por encima de la Constitución. Y por lo tanto, esto estaría chocando con eso de que la Constitución es norma de normas, ¿ya? Con esa supremacía constitucional. O sea, si dejan la expresión con autoridad, con base en el contexto histórico del cual ya hablamos, se estaría indicando de que había como dijo Juan David en su participación, una preeminencia de la ley, ¿cierto? Porque Juan David habló de algo como la ley como la fuente del derecho última, como lo más importante. Entonces, estaríamos dándole supremacía a la Constitución, a la ley por encima de la Constitución, lo cual es un equívoco en vigencia de la Constitución de 1991, en la cual podemos destacar el artículo 4 que establece que la Constitución es norma de normas, ¿cierto? Entonces, básicamente por eso es que la Corte decide declararlo inconstitucional, porque hay un choque entre la supremacía constitucional y la supremacía legal, que no puede pensarse en vigencia de la Constitución de 1991. ¿Alguna pregunta? María Camila, María C. Profesora, María Camila. Qué pena, lo que pasa es que a mí se me... Sí, ¿me escucha? Sí, te escucho, perfecto. Qué pena, lo que pasa es que a mí se me olvidó mencionar a una compañera que también está... Es María José Arrieta. Ya va, déjame la nota entonces, un segundito. María Camila. Me busco acá la lista. Ya está anotado. María José Arrieta. Ok, perfecto. Sí, señora. Listo, no hay problema. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de la sentencia que le haya suscitado? Digamos, alguna, así como a David le dio como una duda respecto al tema del juez creador de derecho. ¿Alguna duda que les haya suscitado esa sentencia? Bueno, básicamente esa sentencia se las dejo, puesto que en esa sentencia ustedes pueden vislumbrar la posibilidad que tiene el legislador no solamente el legislador, perdón, la Corte Constitucional de interpretar la ley. O sea, que la interpretación la puede hacer tanto el legislador como la Corte y cómo puede hacer esa interpretación la Corte Constitucional.
Además de que en esa norma hace un análisis de ese contexto histórico que me permita a mí señalar o darle un abrebocas o una introducción más bien a esas escuelas modernas de interpretación que vamos a ver. O sea, cómo era antes, ¿cierto? A finales del siglo XX y cómo evoluciona a estas escuelas modernas de interpretación que vamos a ver la próxima clase. Ya los videos deben estar en proceso de edición para que ustedes pues tengan como esa introducción de las escuelas de interpretación. ¿Qué pasa con la ley a principios pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que les da paso o abre paso a esas escuelas modernas de interpretación? Entonces, por eso es que me gusta mucho ese contexto histórico. Me parece que de las cosas más relevantes de esa sentencia, pues aparte del estudio de constitucionalidad, es el análisis histórico que hace de la ley la Corte Constitucional. Eso es supremamente relevante. ¿Qué les iba a decir? Les hago una recomendación, por favor, para el video. Hagan una prueba antes. Su grupito puede meterse en Teams y dar la opción de compartir video y audio y verificar de que le sube y que quede perfecto, para que ese día del video no vaya a haber ningún tipo de contratiempos. No vaya a haber ningún tipo de contratiempos. Elkin y José María. Profe, yo tengo una duda con respecto al análisis jurisprudencial de las sentencias que estamos leyendo. A mí no me quedó claro si ese análisis hay que entregárselo o con este trabajo ya es suficiente, o sea, ya... No, ya es suficiente. Ok. Simplemente yo les di la herramienta para que ustedes la empezaran a utilizar. ¿Ya? Para que Ok, ustedes profe. en sus sentencias, por ejemplo, si vamos a hacer un examen, ya ustedes, y les pregunto la sentencia C820, ya ustedes no van a volverse a leer la sentencia, sino ya ustedes tienen su ficha jurisprudencial. Son herramientas que les doy para facilitarle el estudio de la sentencia. Entonces, no hay que entregar. ¿Ya? José María. Bueno, yo tengo una duda respecto al video. Dígame. No estoy seguro realmente si, bueno, el formato del video, cómo desea que se lo entreguemos, si puede ser, no sé, un tipo de video de animación o tenemos que necesariamente salir en cámara, ¿cómo lo desea usted? Como ustedes quieran, como ustedes quieran, como ustedes quieran. Yo no les pongo ningún tipo de restricción, solamente el video, porque evidentemente necesitamos un video para dar a conocer el tema. Pero es como ustedes quieran, lo que ustedes quieran agregar en el video, como ustedes quieran. No tengo ningún tipo de exigencia más allá de las mencionadas, o sea, de que se toquen pues los tópicos o desarrollen a cabalidad la escuela y donde pues ustedes sabrán, pero la idea es que participen todos, ¿cierto? Entonces no tengo ningún tipo de restricción que tengan que aparecer todos. Pero si, por ejemplo, si hacen un tipo de animación, pues deben trabajar todos, porque la voz creo que la hacen todos, o si por lo menos si lo hacen de frente, o sea, cada uno se muestra, pues en ese caso sí debieran participar todos. Es como lo que me explicaría la lógica, ¿cierto? Pero no tengo ningún tipo de restricción adicional. Germán. Profe, yo tengo una duda respecto al video. Dígame. Primero, se puede hacer como tipo de, como un tipo de exposición, ¿sí? No es lo ideal. Realmente no es lo ideal que hagan tipo de exposición. La idea es que busquen una herramienta más dinámica para hacerlo. No es lo ideal. Ok. Y la otra... Yo lo que quiero es que, perdón que te interrumpa, Germán, pero es para aclarar un poquito tu pregunta. O sea, yo lo que quiero es que ustedes innoven dentro de las limitaciones que hay, pues por la pandemia,
de que ustedes se ingenien ideas divertidas, porque ustedes tienen muchas cosas súper chéveres. Entonces, o herramientas divertidas, no, herramientas dinámicas, no divertidas, dinámicas es la expresión correcta, o en la que ustedes puedan transmitir ese conocimiento. Lo ideal no es que sea tipo exposición. De hecho, lo que le voy a dar más relevancia, o digamos, una mejor nota, entre más innovador sea el video. Pero no quiere decir que si lo hacen en tipo exposición, pues ya lo perdieron, tampoco. No. Pero va a tener una mayor, digamos que gratificación o calificación el que pues entre más innovadora sea la idea, precisamente por el esfuerzo que hicieron de, no sé, de buscar otras herramientas. ¿Alguna otra pregunta, Germán? Pero ojo, miren lo que digo, si es tipo exposición, pues tampoco es que pues voy a calificar mal. Sí, profe, tengo otra duda. La duración del video. Lo que ustedes quieran, pues mínimo un video de estos temas debe ser mínimo de 10 a 15 minutos. Pero es realmente lo que ustedes. Hay unos que yo he visto pues videos de Germán, voy a colocar un poquito en silencio porque me escucho. Como tienes el volumen alto. Y ya, listo, gracias, Germán. Les voy a dar como algunas sugerencias. Sugerencias no, mostrar algunas situaciones. Hay videos de 10 minutos, he visto videos de 20 minutos, a veces utilizan herramientas como, por ejemplo, dentro de su casa hacen un kiosco, vienen a hacer un árbol del conocimiento, entonces tienen un árbol en su patio de su casa y vienen cada hoja, hacen no van a copiarse lo mismo, les estoy diciendo un ejemplo, vienen y cogen una hoja y en una hoja dicen, no, el árbol del conocimiento y van diciendo cada uno de los postulados, vienen y se inventan unas cosas súper chéveres. Y pues cuando como realizan, no lo realizan tipo exposición, sino utilizan otras herramientas, generalmente se extiende. Por eso es que yo pongo 3 videos por clase, porque a veces se extienden media horita. O hay otros más osados que buscan otras cosas y se demoran más. Pero yo creería que un tiempo mínimo en donde hablen todo, donde utilicen algún tipo de herramienta, pues como 10 minutos, mínimo, digo yo. Y máximo lo que ustedes quieran, pero generalmente no he visto más. Lo máximo que me han mostrado ha sido videos como de 40 minutos. Creo que es lo máximo. Pero no tienen ningún tipo de restricción de tiempo. Bueno, no creo que se demoren más de 1 hora. De pronto la restricción máxima sería 1 hora. Pues para que se vean 3 por clase. ¿Ya? Y Germán, listo. Suelta tu pregunta. ¿Tienes alguna otra duda? No, ya eso era todo, profe. Muchas gracias. Con todo gusto. David, cuenta qué pregunta tienes. Profe, por ejemplo, yo pensaba hacer un formato donde presentaba como, digamos, un tipo de diapositiva o un tipo, digamos, de imagen y yo en una esquina podría presentar mi cara y pues yo hablando. ¿Ese formato estaría O sea, bien eso o...? es una Profe, no se le escucha. David, ¿me escuchas? Y ahora sí se le escucha. Ahora sí, Sí, es profe. que se fue la luz. Se fue la luz y todavía no han prendido la planta. Entonces, David, mira, ese sería el tipo de exposición, ya donde tú muestras una diapositiva y tú estás hablando. Es lo que me preguntó, creo que fue Germán, sí, Germán a un principio. Ustedes pueden hacerlo tipo exposición y no va a estar mal, pero va a tener una mejor calificación, pues quien busca otras herramientas innovadoras, ¿cierto? Por el esfuerzo.
David. Listo, profe, sí. Listo, ¿Sí? listo, no. Gracias. Sí, profe, todo bien, todo claro. Listo. ¿Quién más tiene alguna duda de pronto? Por favor, traten de probar. Si van a mostrar el video, traten de probar antes por Teams. Métanse ustedes 4, 5 o 6 miembros del grupo por Teams y hagan la prueba, por favor. Los días antes para hacer cualquier tipo de corrección o del formato, alguna cosa de que no vaya a haber problemas ese día. Hagan la prueba antes, días previos, por lo menos el día anterior para que les dé tiempo de solventarla cualquier. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe, todo claro. Listo. Voy a dejar de grabar.